Bienvenidos nuevamente a Charla con Propósito. Este es nuestro segundo capítulo, nuestra segunda charla, el cual el día de hoy queremos compartir con ustedes. Ojalá y nos pueda escuchar, nos pueda comentar, nos pueda seguir y pues compartir un poco de lo que hoy hablaremos. Como ya se lo habíamos mencionado, puede comentar, puede preguntar, puede corregirnos si es el caso también, ¿verdad? ¿Por qué no? Y en el episodio pasado hablábamos sobre la figura de Juan el Bautista, ¿verdad? En este sentido de la duda, ¿verdad? De que los discípulos habían ido a preguntarle. Y el día de hoy queremos abordar o platicar un poco sobre este tema, sobre la respuesta de Jesús. Okay. Y creo que de ahí partiríamos para lo que queremos compartir. La respuesta de Jesús es: vayan y díganle a Juan que los cojos andan, que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los muertos resucitan. Los milagros. En pocas palabras, los milagros. Los milagros. Sí, la palabra clave, los milagros. Los milagros, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Juan era lo que necesitaba. ¿Crees tú que era lo que necesitaba escuchar? Las pruebas. O sea, que la respuesta que Jesús da, sí, es la que Juan necesitaba escuchar. Sí. ¿Por qué? Pues, o sea, en ese momento de duda creo que lo que uno más necesita, ¿no? Más que, no sé, otro sermón son las pruebas. O sea, yo creo que por más que le hubiesen dicho las palabras... Es que te estoy entendiendo un poco mal. Tú dices las pruebas de los hechos. De los hechos. Ajá, o sea, las pruebas como hechos. Sí, o sea, no prueba como Juan que estaba haciendo probado. No se confunde. Yo hablo de pruebas así como los milagros, o sea, que son una prueba. Los hechos concretos. Exacto, hechos, ajá. Porque ya, tío, más que sermón, que palabras, necesitaba saber que de verdad estaba sucediendo. Estaba sucediendo algo, ¿verdad? Sí. Sí, definitivamente, ¿verdad? Y es esta parte de los milagros. Cómo es necesario a veces cuando la fe empieza a decaer, cuando empieza el desánimo, empieza la duda. Muchas de las veces es necesario escuchar nuevamente eso, ¿verdad? Que los milagros existen, que los milagros se siguen dando, que Jesús sigue obrando, ¿verdad? A veces eso hace que nuestra fe vaya decayendo, ¿verdad? Y cuando estamos en el desánimo, cuando pensamos que hay cosas que no funcionan, que no avanzan, que no tienen sentido, el escuchar que te digan: hey, dice Jesús que todavía sigue ocurriendo esto, ¿verdad? Que todavía siguen pasando estas cosas, ¿verdad? Pienso que a Juan eso lo reanimó, ¿verdad? Fue como un decir cierto, ¿verdad? O sea, como que lo reubicó. Como que lo reubicó. Lo volvió sí, cierto, espérate. Sí, o sea, esa parte que Juan estaba perdiendo, Jesús fue muy simple, ¿verdad? O sea, solo díganle esto, ¿verdad? Uh-huh. Solo díganle que sigue ocurriendo lo que prometí, que siguen ocurriendo los milagros, que siguen sanando enfermos, etcétera. Y con eso Jesús está diciendo: yo soy el que tenía que venir. La prueba. Creo que es muy claro también para nosotros, porque cuántas veces no necesitamos escuchar el milagro como tal. Pero el milagro como tal, vato, cosas, digámoslo así, a lo mejor sobrenaturales. Uh-huh. Porque si hablamos de milagros, podemos hablar cosas hasta de lo más sencillo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te gusta? O sea, lo que podría hacer, o sea, ¿qué sería? Por ejemplo, llegar... Bueno, esto es una tontería, ¿verdad? O uh-huh. Algo muy simple. Pero me digo que iba, como siempre, tarde, ¿verdad? Uh-huh. A una misa de un retiro. Sí. Que era con lo que empezaban y yo iba en Uber. Uh-huh. Iba rápido, dije que la acelere, que llegue rápido, que se ponga en verde el semáforo y tal. Y yo hice una oración que para mí era muy como tonta, por uh-huh. decir así, pero dije, bueno. Entonces dije, no, señor, pues yo sé que es mi culpa, ¿no? Porque me levanté tarde y todo. Uh-huh. El rollo yo se lo conté y luego le dije, por favor, que empiece 10 minutos tarde. Que el padre llegue tarde, que no le quede la túnica, algo, lo que sea, uh-huh. pero que llegue.
Llegamos, corrimos y en eso apenas se estaba pasando la procesión, apenas. Y, o sea, es un pequeño milagro, o sea, es chiquito, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en la vida de Jesús, terrenalmente, tuvo varios milagros que además de ser como algo asombroso o fuera de lo normal, lo que checabas sobre eso, ¿verdad? Era que eran más que para demostrar que él era Dios, que algunos de ellos sí eran para eso, cada uno tenía un propósito, ¿verdad? Y como lo eran antes, ahora también. Sí. Por ejemplo, algunos de los milagros que hizo Jesús, como controlar las aguas, ¿verdad? Ordenarle a las aguas y a el viento que se calmara, era una demostración de que Jesús era Dios, claro. De que era el Hijo de Dios. Y los milagros donde sana enfermos, ayuda al necesitado, ¿verdad? Cura leprosos, son símbolos de que es un Dios cercano, un Dios que tiene ese amor que es benevolente hacia los otros. Y actualmente hay otros milagros que siguen con ese mismo rumbo, ¿verdad? El no hacer mayor a la persona que usa a Dios, ¿verdad? Porque a veces nos permite ser hacedores de milagros, ¿verdad? A los sacerdotes, a alguna monja, a algún laico común, ¿verdad? Hacer ciertos milagros en nombre de él. Y no son para que exalte a la persona, o porque sea súper buena, o lo que sea, sino para demostrar que ahí está Dios. Que Dios es amor, que Dios sana, que Dios cura, o que, sí, o sea, que Dios hace milagros para demostrar su amor. Sí, sí. Sí, o sea, estoy de acuerdo. Volviendo un poco al punto así como que específico, mira, hablar de milagros, vamos a hablar incluso de la misma vida, ¿verdad? Es que este es el tema, yo creo que más central. Nosotros, como creyentes, como cristianos, tan solo el que Dios nos dé un día más de vida y es un milagro, ¿verdad? Es algo que agradecer, es algo que Dios me dio un día más de vida, pan en la mesa, que vestir, un trabajo, y se lo atribuimos a la gracia de Dios, ¿verdad? Y es correcto, pero de alguna forma los que no se lo atribuyen a Dios también lo reciben muchas veces. ¿Me explico? Sí. O sea, el ateo o el que no está muy cerca de Dios, o el que no lo toma en cuenta, un favoritismo también es favorecido en este tipo de cosas, ¿verdad? Yo a lo que voy es que a veces necesitamos de los milagros distintos, ¿verdad? De los milagros que son diferentes, no de los milagros comunes, por así decirlo. Y no es que uno minimice el hecho de que, pues es que yo tengo vida porque pues la tengo que tener. No, pues Dios me la da, ¿verdad? El Señor me acompaña, el Señor me favorece. Pero también le favorece a los que no lo agradecen, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos que esto es lo común, que todos damos por sentado, quizá de alguna forma, ¿verdad? Aunque no sea precisamente lo correcto, pero necesitamos, como Juan, a veces escuchar de estos milagros distintos, de esta parte de estos milagros que son diferentes. Juan Juan vio algunos de los milagros de Jesús seguramente, y aún así necesitó recordarle, díganle que esto sigue pasando, díganle que esto ve, díganle que los cojos andan. O sea, tuvo que volver a decirle, Jesús, tú lo has visto, sigue pasando y yo soy, ¿verdad? Y creo que a veces es muy necesario que aquellos que han encontrado esa gracia de alguna forma un poco especial, la manifiesten. Porque es el mismo Jesús diciendo, hey, los enfermos sanan, una persona que sana de un cáncer, una persona que sana de una enfermedad difícil, de una cirugía, una persona que milagrosamente su enfermedad es sanada, o sea, prácticamente, ¿no? O sea, sin intervención de un médico, quizá, no sé, hay muchas cosas que se pudieran agregar, y que muchas de las veces quienes han sido favorecidos lo guardan para sí y no lo comparten. O sea, dar el testimonio. Exacto, dar el testimonio de esos milagros que Jesús ha hecho. ¿Para qué? Para que el mundo se dé cuenta de que Él es el que tenía que venir. Que sigue presente, que sigue vivo. Que sigue presente. Y además tocando uno de los puntos que
decías al principio, ¿verdad? Que pensando, ¿verdad? Decía que no hay como una lista de requisitos para tener un milagro, ¿verdad? O sea, orar todos los días, ser creyente, pero sí hay uno, que es el tener fe. Sí. O sea, diríamos que no hay, pero sí hay uno, solamente. Sí. ¿Verdad? Que es que tengas fe, que creas en él, que es posible. Así es. O sea, Oye, y la gracia va más allá, porque incluso a veces el milagro se manifiesta más en una persona que no es tan creyente que en una persona creyente. ¿A qué se debe? Pues ese sería otro misterio, ¿verdad? En el cual Jesús está. Yo creo que hay una cosa que tenemos que dejar también bien claro, ¿verdad? El hecho de que yo no haya sido favorecido no quiere decir que los milagros no existen. o que Dios no me ame. Exacto. O sea, Sí. una de las dos. Sí, es dar, bueno, en este caso, ¿verdad? El dar las gracias o estar agradecido de que Dios sanó a un enfermo que yo tenía cercano, o que salvó la vida de tal persona de un accidente, ¿verdad? Sino también tener en cuenta, aunque en ese momento no sea tan fácil, ¿verdad? Por el duelo, pero también asimilar que fue una decisión de Dios. Y si la tomó Dios es para algo mejor. Claro. Entonces, porque a uno sí lo resucitaba y a otros no. sí. Solo Jesús lo sabe, ¿verdad? Pero eso también es algo primordial que tenemos que tener en cuenta. Es como decir, el hecho de que yo no tenga un Tesla no quiere decir que no Dios, existan. O que Dios no te ame, ¿verdad? Sí. O sea, Claro. pero, o sea, no quiere decir que no existan y no quiere decir que me ame menos Dios, ¿verdad? Ajá. O sea, Sí. es un ejemplo así nada más bizarro, ¿verdad? Pero para entender esta parte de que Jesús sigue presente, de que Jesús es el que tenía que venir, de que los milagros están ahí. Pero el hecho de que no seamos favorecidos a veces como queramos, no quiere decir, no le resta, o sea, hablando fuera de lo que es el amor, como tú lo mencionas, que también es muy cierto, pero no le resta el valor a Jesús de lo que Él es, ¿verdad? Bueno, claro, es simplemente el a que veces no haga el milagro que uno quiere, no quita que sea Dios. Exacto. Claro, sí. Exacto, o sea, definitivamente eso. Sin embargo, también está esta parte, vato, de aquellos que han sido favorecidos, tienen que dar testimonio. Sí, sobre todo. O sea, la gente creyó desde la antigüedad, desde los apóstoles, la gente creyó porque... Sí, por los hechos, porque escuchaban, por los hechos veían, de y de hecho por lo mismo que escuchaban y veían con esa misma como fe, de decir, pues sabes que no queda de otra, o es lo último que me queda, o vamos a ver qué pasa, y iban tras Jesús. Sí. O sea, buscaban eso, ¿verdad? Algunos sí fueron sanados, otros quizá no, ¿verdad? Eso sí no lo sabemos a fondo, ¿verdad? Pero sí hay relatos que relatan que sí, ¿verdad? Pero era por el testimonio de los que habían sido sanados. Al escuchar. O sea, la gente yo creo que sabía de Jesús por el testimonio de los que habían sido sanados, que iban y lo contaban, ¿verdad? No, y además yo creo que es muy favorable también pensando en los que no tuvieron milagro. Porque puede que te bloquees en tu mundo, en tu burbuja de que es que los milagros no existen porque a mí no me pasaron. Y te quedas con esa burbuja y con esa idea. Sí, o viene otros que el enojo, o viene... también puede pasar lo que lo tomes a mal, ¿verdad? Y que digas, ¿y a mí por qué no? Claro. Pero creo que también podría ser de gran ayuda el señalar, no, de verdad que Dios sana, de verdad que Dios tal, para que la gente de verdad, pues que esté pasando por eso, tenga esperanza. Ajá. Tenga esperanza. Y es que ese es el punto, ¿ah? Me recuerdo a los leprosos, 10 leprosos, solo uno regresó a agradecer. Los demás quizá ni lo contaron. Quizá ni contaron que Jesús los sanó. ¿O ni se acordaron de él? Quizás solamente fueron sanados y ellos se fueron a disfrutar de su salud. Olvidaron de quién los sanó, con quién hablaron, ¿no? Adiós. Pon tú que no se hayan olvidado de quién los sanó, pero que a nadie se lo contara. O sea, ya ahí, tú que has sido favorecido, tienes ese Más ahí en ese relato, creo que es más como otra parte de los milagros que tenemos que hacer. Además de dar testimonio, darle gracias a Dios. Ser agradecido. Sí. Sí, como ese único uno. Porque no creo que los otros 9 que fueron sanados no hubieran dicho algo. ¿Sabes cómo? No regresaron. Soy sano tal. Pero ese solo uno único regresó a dar gracias. O sea, y ese que regresó a dar gracias quizá
fue y lo contó, ¿va? Claro. Pero estamos hablando en algo que no sabemos a ciencia cierta, ¿va? Algo teológico, por así decirlo. Si esos 9, si realmente alguna vez contaron quién los sanó, o simplemente fueron a disfrutar de su sanación. No lo sabemos, pero quizá no sabemos que dio gracias. Pero pudiera ser. Y el otro, a lo mejor, simplemente por el ser agradecido, pudiéramos pensar que es más probable que lo haya contado hacia los demás. Cuando eres agradecido, creo que es más fácil que lo compartas. Pero es esa parte que te digo, tan solo como testimonio, ¿va? Cuando con mi papá, lo que pasó, que fue sanado en el estadio, Padre Emiliano Tardif, con el don de sanación. Yo me enteré años después. Yo que vivía con él. Que le valió gorro, ¿no? O sea, creo que alguna vez lo platicó, o sea, sí lo llegó a platicar y no sé, ahí sí en una plática ahí de amigos o qué sé yo, ¿va? Obviamente te puede decir que nunca hay un testimonio en la iglesia ni nada, pero yo que vivía con él, años después me enteré. ¿Ni sabías, No, años después me enteré porque y estábamos así en la sala, salió la plática, no con quién estaba, y pues platica, y empezó a platicar, y yo me quedé sorprendido de que, o sea, esto pasó hace años y yo apenas lo estoy sabiendo, ¿va? La falta del es a lo que vamos, ¿va? Es a lo que vamos. Es importante, pero es importante que lo cuentes, no porque lo cuentes nada más, sino porque va a ser el testimonio para los demás, la esperanza para los demás, para aquellos que están dudando a lo mejor de Jesús, que están dudando de su poder, que están dudando que existe, puede ayudar. que están dudando que existe. Sí. O sea, entender, va, y bueno, yo no he sido favorecido, pero Jesús ahí está, y Jesús ha hecho milagros, y Jesús sigue orando, porque ese es el punto, va. Porque a mí no, porque tal, no sé. Esa ya sería otra historia. Pero sé que está porque veo que pasan cosas. Exacto, porque escuchas testimonio de los que sí han sido favorecidos, por gracia, ¿verdad? Que siempre hemos dicho, no porque sean mejores, no porque hayan hecho algo extraordinario, ni mucho menos, ¿verdad? Sino por gracia han sido favorecidos, pero es importante el testimonio. ¿Para qué? Para que se sostenga la fe de los demás muchas de las veces, ¿verdad? Como en este caso de Juan. Era importante que Jesús le dijera, los milagros siguen ocurriendo, vayan y díganle, para que Juan se sostuviera en sus pruebas, en su cárcel. En la cárcel en lo que le estaba pasando. Entonces, creo que esa es la parte, ¿no? de los milagros que debemos tener en cuenta, pues. Como tú dices, lo que tú platicabas, el testimonio que platicabas, claro, también está el Señor ahí, ¿va? O sea, está el Señor ahí ayudando, ¿va? Lo más mínimo. Abriendo el camino, ¿va? Cualquier cosa. Dando las posibilidades de que sucedan, o sea, como tú dices, o sea, y claro, ¿va? Que debemos de verlo en lo más mínimo, ¿no? O algo que también se tendría que decir sobre los milagros es que no pasan exactamente como hace 2000 años, ¿verdad? O sea, que viene Jesús y sana, no. Tío, usa o nos permite ser hacedores de milagros a algunos de nosotros. Entonces, los milagros, aunque a veces no veamos a Jesús ahí en carne y hueso, lo podemos ver a través del alma o los corazones de esa gente. Exacto. Que permite o tiene esa fe para que el milagro suceda. Exacto. Sí, definitivamente, que de alguna forma, ¿va? Y ahorita que como dices tú, que tocas ese punto, ¿va? Y sí, es muy claro, ¿va? El milagro a veces viene a través de terceros, ¿va? De terceros viene la ayuda del Señor, ¿va? Jesús manda quien nos ayude, quien nos ayude en una situación económica difícil, en una situación de salud difícil, en una situación familiar difícil. Aunque sean milagros, ¿verdad? Y son obviamente milagros por ser extraordinarios, ¿verdad? No tener como explicación. Sí. No esperar, por ejemplo, si estás mal económicamente y dices, tuve un milagro. No imaginar exactamente que del cielo le llovió dinero, sí, ¿verdad? Claro. O sea, el tener esa conciencia de que Dios también se usa, ¿verdad? Se hace para poder hacer milagros a través de la gente común y de cosas comunes. ¿Verdad? Sí, claro. No, es que me prestó a alguien que ni conocía y ya ni me lo pidió. O sea, eso es un milagro. Sí, ese es Jesús actuando, ¿verdad? Como dices tú, y creo que eso también es importante, no perder esa humildad
que como creyentes tenemos de saber que todo proviene de Él, ¿verdad? Que todo proviene de Él, todo nos lo da Él, ¿verdad? A través de, como dices tú, ¿verdad? Los pequeños signos, ¿verdad? Pero sí, a veces, pero sí, o sea, te digo, es muy importante, pero también es importante esa parte, ¿verdad? Que quien ha experimentado un milagro mayor, un milagro más extraordinario, hay que dar el testimonio, ¿verdad? Sí, sí. Para que la gente, cuando se debilite en su fe, reaviva, ¿verdad? Eso reaviva la fe, ¿verdad? Eso reaviva la fe y creo que es muy importante, ¿verdad? Eso ayuda mucho a quien sirve a Jesús, a quien lo está siguiendo, ¿verdad? Como Juan, ¿verdad? Quien se está entregando, quien está dando su vida en el servicio como Juan, ¿verdad? Dio su vida por servirle, por abrirle el camino. El hecho de que a lo mejor Juan se sintió más tranquilo de escuchar de que, bueno, pues vale la pena, ¿va? Vale la pena porque siguen ocurriendo los milagros, sigue habiendo gente que se está salvando a través de todo esto, de su palabra, de su poder. Otra de las cosas, vato, sí. Vamos a ir cerrando este pequeño espacio, como decías tú, muy, muy importante, que los milagros no ocurren como antes. Pero también la gente que veía antes los milagros de Jesús, les valía a veces gorro. A veces dudaba peor. Sí. O sea, veían a los muertos resucitar y quizá después fueron los mismos que gritaban crucifícalo. O sea, es que creo que también ahí radica, ¿va? El decir, ¿por qué hoy no se ven los milagros que se veían antes? Porque tampoco es garantía. O también tampoco caer en, bueno, no sé cómo traerlo precisamente, ¿verdad? Pero Jesús hacía milagros y los fariseos preguntaban en nombre de quién lo hace, con qué autoridad lo hace. Que, bueno, sí, perdonaba pecados y todo, pero levantaba muertos, como tú dices, ¿verdad? Sanaba en sábado, que para ellos el hijo de la frega. ¿Por qué? ¿Con qué autoridad? Sí. ¿Con qué poder? Pues era el hijo de Dios. ¿Con qué autoridad? Con la de Dios. Sí. Entonces, cuando pase un milagro o un acontecimiento sorprendente, no caer en el hecho de preguntar ¿por qué pasó? Se vale, sí, claro que sí, ¿verdad? Pero también recordar que quien puede y quien tiene el poder es Dios. Sí. No caer en que, no, fue mi tía Panchita que es chamán y me hizo ahí un rollo y el milagro pasó gracias a ella y tal. No, fue gracias a Dios, porque Él es quien tiene la autoridad, quien tiene el poder. Sí, pero te digo, no es una garantía. Sí. El hecho de ver los milagros tampoco desde tiempos de Jesús era una garantía de creer en Él, de tener fe en Él, de seguirlo a Él, porque es lo que te digo, mucha gente vio los milagros de Jesús y esa misma gente fue la que lo quiso crucificar, la que gritaba que lo crucificaran. O que fue sana. Entonces, y que ya no lo siguió. O sea, simplemente dijo gracias. Entonces pensar en la actualidad, si viéramos los milagros que había en la antigüedad, ¿verdad? Que si viéramos hoy en día un muerto resucitar, si viéramos hoy en día, que a lo mejor es por falta de fe que no lo vemos, pero si lo viéramos hoy en día creeríamos más. No creo. No es una garantía. Yo creo no es una garantía porque ni pues, Jesús ahí está. Viniendo al mundo. Si hace 2000 años no se logró que todos creyeran viéndolo, yo creo que ahorita estaremos igual. Sí. La humanidad no ha cambiado en 1000 años, creo que menos en 2000 mucho en su forma de pensar o de creer. Y creo que si el mismo Jesús regresara a hacer milagros en frente de públicos, yo creo que no todos creerían. O sea, estarían como hace 2000 años igual. ¿Y sabes por qué? Porque se normalizarían los milagros. Se vería como algo normal. O sea, lo verías como algo simple. O sea, y ese es un peligro, ¿verdad? O sea, hacer que los milagros se vuelvan comunes. Porque por eso dejarían de ser milagros y perderían lo extraordinario. Porque los milagros lo haríamos comunes, nos acostumbraríamos a ver los milagros, que ya no nos asombraríamos, que ya no lo veríamos como extraordinario. Entonces yo creo que también a lo mejor por eso y Jesús, los milagros que hace hoy en día son así, como para que vaya solamente alimentando nuestra fe. Pero es lo que te digo, el hombre, el ser humano se acostumbra a las cosas y ya las hace, es algo de los hace normal. Es como por decir, los que recogen basura.
se acostumbran tanto al olor ya no, güey. que ya el olor ya no les molesta. Sí, no. Que ya el olor ya no. ¿Por qué? Porque se acostumbraron Algo de al lo olor. peor. No es que haya dejado de oler, sino que se acostumbraron al olor. Y eso es lo mismo con los milagros. Nos acostumbraríamos al olor del milagro que ya ni nos acordaríamos de él. Ándale. Entonces, yo creo que esta partecita, este pequeño charla, pues el propósito es este vato, ¿no? O sea, que nuestra fe esté cimentada en Jesús, con o sin, y a pesar de ser favorecidos. Allá o no, milagros. No sé si algo más por último. No, pues simplemente tocar bien esos puntos, ¿no? Que queden claro que los milagros suceden, no siempre, son por obra de Dios y son para demostrar que Él es un Dios amoroso y de poder, simplemente. Así es. Recordar, Jesús sigue sanando, Jesús sigue obrando milagros, que es importante el testimonio, ¿va? Si usted alguna vez fue favorecido con algo extraordinario por parte de Jesús, o hasta en comentarios, es obligación, ¿sí? Puede aprovechar ahorita que nos dejen en comentarios si hay algún milagro por el cual usted ha sido testigo, pues déjenlo, porque eso edifica a los Juanes que se preguntan si Jesús es el que había de venir, ¿verdad? Entonces le pedimos que nos comparta, ¿verdad? Si usted fue testigo o ha sido testigo o fue favorecido con algo extraordinario de parte de Jesús, ¿verdad? ¿Para qué? Para que los demás se fortalezcan, para que sea testimonio y para que la fe en Jesús siga creciendo. Muy bien. Le agradecemos que nos haya acompañado en este tiempo. Le seguimos pidiendo que si nos puede apoyar, comparta, comente. Un like ahí que le sobre. Dele like y pues suscríbase si puede también. Bendiciones, nos vemos la próxima semana en otra charla con propósito.